A las cosas que son objetos. Dígame si los protestantes no están en contra de los objetos de culto. En la Iglesia Católica tenemos objetos de culto. En la Iglesia Católica tenemos objetos de culto. Los hacemos. Hoy vamos a empezar a estudiar el siglo IV. Hoy vamos a hablar del concilio de Elvira y de las cosas que se aprobaron ahí. Un dato bastante importante es que en este concilio se prohibió el uso de imágenes en las iglesias. Y no debían ser objeto ni de adoración, ni de culto, ni de ninguna clase de veneración las imágenes en las iglesias. No debían usarse imágenes en las iglesias. Esto es interesante, porque el uso de imágenes se estaba arraigando, pero resulta que al principio la iglesia comprendió que era incorrecto utilizarlas. Lamentablemente el uso de imágenes continuó y a pesar de este concilio no se pudo evitar. Pero vea ustedes qué dato tan interesante, que las imágenes eran consideradas inaceptables en las iglesias cristianas, aún a principios del siglo IV. Los ornamentos del sacerdote, objetos del culto. Ellos se oponen contra todos los objetos de culto. ¿Sí? Todas las niñas que nacen se llamarán Lupitas en homenaje a mi linda Virgencita de Guadalupe, a la que hace los milagros. Y hay que tener fe, hay que tener ese optimismo de ser triunfadores, porque la Virgen es la que da el amor, la sabiduría y las bendiciones y los verdaderos milagros que ni los médicos lo pueden hacer. Ahí estuvo el error de Martín Lutero. En aquel entonces el Papa León X decidió poner manos a la obra y edificar la actual iglesia de San Pedro en el Vaticano. Decidió que la mejor forma de exprimir a los feligreses sería vendiendo indulgencias. Una indulgencia papal es un documento que expedía el Vaticano y el cual garantizaba que el poseedor estaría libre de todo pecado frente a los ojos de Dios. En otras palabras, si usted cometía toda una serie de pecados por medio de la indulgencia papal, usted se sentiría libre de toda culpa. Para poder adquirir una indulgencia papal, usted necesitaría aportar cierta cantidad de dinero a las arcas de la Iglesia Católica. Sin embargo, la avaricia del Papa León X no tenía límites y se llegó al punto de ofrecer indulgencias por pecados que usted aún no hubiera cometido. Es decir, usted adquiría su indulgencia papal, tenía carta libre para cometer todos los pecados que usted deseara, y para no sentirse culpable solo debería cargar dicho documento al cometer dicho pecado. Cuando el dinero dejó de alcanzar, el Papa se puso a vender indulgencias que perdonaban los pecados de las personas ya fallecidas. Así, si usted creía que su abuelita estaba ardiendo en el infierno, podría comprar una indulgencia papal a nombre de su abuelita y en automático dicha abuelita sería llevada desde el infierno hasta el reino de los cielos. Esto para muchos alemanes fue insoportable y reflejaba la corrupción propia de la Iglesia Católica. Vamos a buscar la verdad. Si usted tiene la verdad, usted me la demuestra. Y yo la busco. Y dejo de ser cura y me meto con usted. Pero vamos a la verdad. Y yo lo traje. Ninguna secta me puede decir que viene de Cristo. Cada una sabemos quién la fundó, cuándo la fundó.
Y sabemos que la apostasía comienza con Martín Lutero, cuando dividió la iglesia. Sin embargo, en el pasado, dos hombres con derecho al legado solo dieron lugar al caos. En el siglo X u XI, si había dos papas, había dos facciones. Es un incidente insólito. Benedicto IX era un adolescente. Era el miembro idóneo de una familia poderosa de Roma que gobernaba la ciudad. Querían que fuese papa por interés económico y para ganar nuevos territorios. La oficina papal era el centro jurídico del mundo occidental. Si un rey necesitaba una dispensa para casarse con la mujer de su hermano, o si alguien quería comprar una parroquia, tenían que conseguir el permiso y pagar una tasa a Roma. Eres tremendamente poderoso. Tienes una gran responsabilidad. Pero a Benedicto, de 19 años, no le interesaba la democracia o el servicio al público. A él solo le interesan los privilegios del poder. Benedicto es alguien a quien hace el Papa simplemente para enriquecer a su familia seglar. No es alguien que tuviese ningún tipo de autoridad espiritual, ni tampoco formación espiritual. El nepotismo suele producir un grupo de parásitos ricos que viven a lo grande y que son parte del clero. Era un incompetente. Su moralidad estaba comprometida en muchos aspectos. Benedicto estaba involucrado en robos y asesinatos. Utilizaba su posición para ganar en riqueza a costa del pueblo de Roma. En el año 1044, los cardenales ya están hartos. Resuelven que la Iglesia necesita un líder espiritual y político de verdad. Hay que hacer algo. El arcipreste de Roma fue a verle y le dijo: tiene que dejar el cargo por el bien de la Iglesia. ¿Qué puedo ofrecerle? Y le hizo una especie de oferta. Benedicto IX vendió el papado, Lo cual está en contra de los cánones. En el siglo XI aún no se ha inventado el cónclave. A menudo los papas eran elegidos por la fuerza o nepotismo. Comprar poder eclesiástico era un pecado gravísimo. Así que el hecho de que vendiese el papado a cambio de dinero fue algo escandaloso. Por primera vez en la historia, un papa renuncia a cambio de dinero, lo que catapulta el papado al mundo de los negocios sucios de la política. El papado se convierte en un peón de la política del centro de Italia. Pero, aunque el joven papa acepta el soborno de los cardenales, esta no será la última vez que el mundo oiga hablar de Benedicto IX. El papado se convierte en un peón de la política del centro de Italia. Pero, aunque el joven papa acepta el soborno de los cardenales, esta no será la última vez que el mundo oiga hablar de Benedicto IX. En 1044, tras 8 años profanando el papado, el joven papa Benedicto IX acepta el soborno de los cardenales y renuncia. Se aliaron y expulsaron a Benedicto de la ciudad. Los romanos eligieron un nuevo papa, y este se llamó Silvestre III. Unas semanas después de haber concedido el papado a Silvestre, el expapa Benedicto IX y su familia deciden que quieren recuperar el trono. Lo complicado aquí es que hay dos papas y ambos se declaran herederos de San Pedro. Benedicto, sin embargo, tenía una familia más rica que la de Silvestre, así que su familia lo apoyó. Le dio un ejército y marchó de vuelta a Roma, donde expulsó a Silvestre III.
Esto desconcierta a cualquiera y se aleja muchísimo de los apóstoles y de cómo cualquier líder cristiano debiera ser. Pero así era la Iglesia. Se trataba de poder espiritual.